Bien, vamos a hacer entonces, por el orden en el que están presentados, la mesa de los movimientos guerrilleros. Comenzaremos con Rodolfo Gamiño, de la Universidad Latinoamericana. Rodolfo Gamiño es doctor en antropología por el CIESAS y profesor investigador del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana. Y adelante. Gracias. Buenas tardes ya a todas, a todos. Un gusto el poder estar charlando aquí con ustedes, de compartir mesa con los y las colegas y con ustedes el poder dialogar sobre esta temática que creo que, pues más allá de que a todos nos interesa y nos importa, creo que es como trascendente más en la lectura del tiempo presente que estamos viviendo como mexicanos, mexicanas. Y yo quisiera comenzar esta breve charla trayendo a colación un poema, un escrito que hiciera Berta Lilia Gutiérrez Campos Tita en Guadalajara y que dice: yo no estuve en Tlatelolco, pero me trasladó allá tiempo después Elena Poniatowska, a través de todas esas voces y gritos que ella guardó en su libro La noche de Tlatelolco. Ahí supe de Oriana Fallaci, periodista italiana de talla internacional que obtuvo su pase para entrar al mundo de los vivos y los muertos con una herida de bala y una de bayoneta. Desde ahí lanzó su testimonio al mundo, un mundo que recuperó su capacidad de asombro al no explicarse por qué nuestro gobierno mexicano sacrificaba su juventud en aras del autoritarismo y los Juegos Olímpicos, juegos manchados de sangre. Yo no estuve en Tlatelolco, pero recorrí tiempo y espacio con José de Molina y Amparo Ochoa, y sentí Tlatelolco, y lo sentí como un nudo en la garganta, con su música y su poesía. Lo sentí en la piel y lloré a sus muertos, los ancestrales que son los mismos muertos, nuestros muertos. Yo no estuve en Tlatelolco, no vi esos niños que no llegaron a ser jóvenes, ni esos jóvenes que no llegaron a ser viejos, y que pagaron en esa plaza de las Tres Culturas su tributo de sangre nueva, de sangre niña, que es el tributo más caro que un pueblo puede ofrecer a Mictlantecutli, dios de la muerte. Yo no estuve en Tlatelolco, pero supe de sus causas, su autoritarismo, su antidemocracia, no al diálogo. Movimiento estudiantil, mártires, presos políticos fueron causas que conocí muy de cerca. Por eso entiendo a los que allí estuvieron, supe del miedo que se transforma en coraje, supe del miedo que se transforma en clandestinidad, del optimismo y la traición, tortura y desapariciones forzadas, además de la cárcel y la amnistía. No, yo no estuve en Tlatelolco, pero en el recuento de los años es como si hubiera estado. En Guadalajara, después del 29 de septiembre, vivimos muchos días de rojo amanecer. Este es un escrito que hiciera nuestra colega amiga Berta Lilia Gutiérrez Campos y me parece pertinente el traer a colación ese sentir y ese pensar plasmado en estas líneas de Berta Lilia, porque efectivamente parte de lo que alcanzaba yo a escuchar en las mesas, ¿no?, que se viene dialogando, yo creo que es necesario hacernos un replanteamiento de la narrativa pública del 68, particularmente el 68 pensado desde una centralidad espacial, desde una centralidad geográfica, como es ahora la Ciudad de México. Estoy convencido que existe una narrativa hegemónica que coloca al 68 como el parteaguas, el paradigma, el mito refundacional de nuestra democracia moderna, ¿no?, de nuestra democracia como se quiera ponerle, objetivos o no objetivos. El 68 ha sido repatrimonializado, creo que eso es una recurrencia que siempre ha salido y saldrá a debate por instituciones y dependencias que han construido toda una geografía de sí mismas. A decir, donde estamos situados ahora, la UNAM, que ha construido toda una narrativa propia del 68, donde se coloca como una universidad, como si fuera el patos de una utopía, de la revolución y de la resistencia, ¿no? El movimiento del 68, para plantearlo en términos más amplios de pensarlo en la Ciudad de México, es un fenómeno, no fue un fenómeno que nace de una manera espontánea o un accidente político y social,
¿no? El movimiento del 68 no fue este accidente, y yo siempre lo he comentado y lo he sostenido, es una experiencia acumulada de múltiples movilizaciones y de resistencias a nivel nacional. Esto es importante también destacarlo porque pareciera que el Estado o la respuesta del Estado ante la movilización del 68 fuera algo que se sale de las manos, fuera toda esta ingeniería burocrática, política, de terror, y el Estado evidentemente antes del 68, durante el 68 y posteriormente el 68, no es que el Estado no haya tenido ya una ingeniería diseñada para el proceso de paralización, exterminio y desarticulación de la movilización juvenil y de la movilización estudiantil particularmente, ¿no? Es decir, el Estado no era ajeno al proceso de acumulación de experiencia en el ámbito de la contención ni del exterminio, ¿no? Entonces, para el 68 el Estado y las instituciones y las dependencias ya tenían, como lo había comentado, una experiencia sobre el tratamiento de la represión juvenil estudiantil a nivel nacional. Y uno puede encontrar movilizaciones previas al 68 en Puebla, en Michoacán, en Guerrero, en Jalisco, en Nuevo León, en Sinaloa, y yo creo que ahí está la médula para entender también cuáles son las dimensiones reales y las dimensiones que se ha dotado al 68. Por ejemplo, las movilizaciones en Michoacán, Guerrero, Jalisco y Nuevo León tuvieron características que no difieren de alguna manera del movimiento del 68, pero que al mismo tiempo son proporcionalmente, desde mi perspectiva, más importantes aún que el 68. Y enumero básicamente estas características. Pienso, por ejemplo, en Puebla, pienso en Jalisco, pienso en Nuevo León, que una de las características que tenían las movilizaciones en los ámbitos regionales, el primero tiene que ver con la cuestión de la duración. Los movimientos juveniles y estudiantiles que se gestan en los ámbitos estatales tuvieron una duración en cuestión de tiempo mucho más amplia que el 68. El 68 tiene una duración de meses, ¿no? Estamos hablando aquí de las movilizaciones locales, que son movilizaciones que duran hasta 4, 6 años, 8 años, ¿no? Es decir, surgen en el 60, surgen en el 62, con sus breves periodos e intervalos de tiempo, pero tienen una duración que es mucho más importante y va a ser más trascendente para mí en términos de esta lectura de la narrativa exitosa del 68. Es decir, la duración de estas movilizaciones es mucho más ampliada. Otra de los elementos que en provincia, podemos decirlo de alguna manera, las movilizaciones estudiantiles y juveniles permitió esta duración es que tienen múltiples reconfiguraciones en las agendas políticas. Los movimientos estatales sortearon o tuvieron una suerte de estrategias represivas que no existieron en el 68, por ejemplo, coordinaciones u organizaciones paraestatales, paramilitares, porros, federaciones de estudiantes de Guadalajara, etcétera, etcétera, que de alguna manera tenían una estrategia de contención diferente a cómo se vivió la movilización del 68 en estos periodos de tiempo. Y esta continua represión que se sufre en los ámbitos estatales obliga a los jóvenes y a los estudiantes a replantear la agenda política, y que es de suma importancia porque esa agenda política se suma después a la experiencia del movimiento del 68. Otro elemento también importante en este periodo de tiempo tiene que ver con los actores, las identidades y las mutaciones identitarias de los jóvenes en provincia ante las embestidas del Estado y de los organismos policiales, estatales, estudiantiles, para frenar y contener esta movilización. Y por ejemplo, podemos pensar en el caso de Guadalajara. La movilización fue tan efervescente, dura aproximadamente 4 o 5 años previo al movimiento de 68, y la movilización estudiantil ya estaba, digamos, en términos políticos muy madura, al haber pasado por procesos de identidad muy barrial con los vikingos de San Andrés, esta gran confederación barrial, y había pasado todo un proceso de identidad barrial, una identidad proyecto, una identidad legitimadora, y posteriormente la identidad de resistencia en el 70, después del 68, con la formación del Frente Estudiantil Revolucionario. Y entonces, de alguna manera, estas experiencias en los ámbitos locales maduraron mucho más rápido que el propio movimiento estudiantil de 68 en la Ciudad de México.
y eso va a ser una influencia muy importante en términos de la construcción de las agendas políticas del 68 y que parece se nos desdibuja y queda de alguna manera borrado cuáles son los contextos locales en relación a al 68 en la construcción de las demandas. Y por supuesto que hay múltiples trabajos que han dado cuenta de ello, están los de Alicia de los Ríos, están los de Edno Valle, Jesús Zamora, en Jalisco y muchos otros colegas que han trabajado el ámbito de lo local, ¿no? Entonces, esta maduración política que se da en los ámbitos locales tiene que ver también en cómo los jóvenes habían transitado en una maduración ideológica con los vínculos locales y nacionales, que eso se va a ver en la formación de la guerrilla particularmente, en los ámbitos con los diversos marxismos que se vivían en los ámbitos estatales, ¿no? Trotskistas, maoístas, jóvenes de la JC, miembros del Partido Comunista que entraban en disputa de las ideas y en la construcción de estas agendas. Entraban también y maduraron mucho más rápido los procesos, también por el tiempo que veníamos comentando, maduraron mucho el trabajo y vinculación política e ideológica con organismos eclesiales de base, organismos jesuitas, religiosos, ¿no? Y particularmente también en algunos casos los vínculos con organizaciones masonas o organizaciones de masones en los ámbitos estatales, lo cual robusteció de alguna manera la experiencia política y la construcción de las agendas de los movimientos estudiantiles en los ámbitos locales. Y la disputa y la lucha que sostenían en su gran mayoría todas estas movilizaciones no distan mucho de lo del 68 y no distan mucho de la realidad que hoy nos acoge, es decir, cacicazgos universitarios, la captura universitaria en todas, o en el ámbito nacional, la captura universitaria, es decir, y la captura del Estado, la vinculación de los actores que capturan las universidades y su cercanía con los grupos élite política, económica y religiosa en algún momento. Otro de los ámbitos, además del cacicazgo y las capturas institucionales que reducen la participación y las vías de participación, tiene que ver con el tutelaje político, ¿no? Es decir, esa es parte del corazón y la médula del movimiento estudiantil en los ámbitos locales que se refleja después en el 68, que tiene que ver con la cerrazón de las vías de participación política. Jóvenes o estudiantes en la mayoría de las universidades a nivel nacional tendrían que estar apadrinados o tenían que adherirse a organizaciones de las propias universidades, partidos políticos, juventudes priistas, etcétera, etcétera, todo este entramado corporativo para poder tener una participación política, digamos, directa, ¿no? Por ende, entonces, parte de la resistencia que se da en los ámbitos locales y estatales tiene que ver con el autoritarismo, todo este sistema corporativo, coercitivo, este presidencialismo semiautoritario, y ahí es importante destacar cuáles son las estrategias y las respuestas del Estado a la mayoría de estas movilizaciones, porque es una represión diversa que, si bien en el 68 va a cohesionar todas las respuestas paulatinas que tuvo el Estado, en el 68 se condensan, y que lo vemos nuevamente repetirse en el caso de Ayotzinapa, es decir, la condensación de actores encargados de la represión, de la coerción, en este caso del exterminio, de la depuración o de la desaparición forzada. Particularmente, al menos yo identifico dos elementos o tres elementos que fueron importantes como respuesta de Estado hacia los ámbitos locales, a las movilizaciones. El primero tiene que ver con el asunto de la intimidación y la coerción, es decir, cuerpos irregulares, policías estatales, judiciales, servicio secreto, Dirección Federal de Seguridad, que están trabajando o que están operacionalizando una estrategia de coerción en los ámbitos, en los movimientos locales, es decir, a partir de infiltraciones, a partir de información que se lleva o se traslada de actores que en ese momento estaban incrustados en los movimientos estudiantiles, y que lleva al asunto de la intimidación y la coerción, que ahí tiene que ver el asunto de los grupos porriles, de los grupos paramilitares o los grupos parapoliciales que infiltran, que identifican a los líderes, y viene todo un proceso de intimidación. Cuando no cuaja el proceso de intimidación, viene después el proceso de la violencia. Claro, la violencia directa o la violencia, por decir de alguna manera, siempre está latente, pero cuando no se cuaja o no se cohesiona el movimiento, al menos por un periodo de tiempo donde ha sido efervescente la agenda de los jóvenes y estudiantes, viene la mediación, y este proceso va a ser bien importante porque
tanto el proceso de intimidación y el proceso de la mediación no va a pasar por el movimiento estudiantil del 68. El movimiento estudiantil del 68 tuvo una tercera vertiente que yo he encontrado que tiene que ver con la violencia directa. Es decir, cuando la intermediación, cuando la intimidación no fructificaba en términos de distensión del conflicto, en términos de la reducción de las agendas, venía el proceso de la violencia directa. Y ese es un asunto que me parece a mí fundamental pensarlo en el término del 68, porque efectivamente no podemos nosotros leer el 68 como un elemento, el 68 en Ciudad de México, no podemos leerlo como un elemento que estuvo siempre aislado, que aparentemente no tenía un proceso de vinculación con los movimientos estudiantiles en los ámbitos regionales, porque también muchos de los líderes políticos, ideológicos, intelectuales en movimientos, por ejemplo en Jalisco, en Puebla, en Michoacán, en Guerrero, etcétera, etcétera, tenían desde la incipiente movilización estudiantil de 68 tenían una vinculación también directa con el proceso del movimiento, ¿no? Y es importante decir cómo estas estrategias represivas fueron, o las respuestas del Estado fueron paradigmáticas y fueron de alguna manera tan eficientes porque pareciera que a través de la estrategia represiva en los ámbitos locales no hubo mucho apoyo aparentemente de las regiones o de las universidades de provincia hacia el movimiento del 68, ¿no? Y es paradigmático aquí el modelo porque si uno revisa, por ejemplo, el caso de Jalisco, que es el que he trabajado un poquito más, uno puede encontrar efectivamente que el éxito, digamos, de la estrategia represiva que se implementa en los ámbitos locales tenía que ver en precisamente cómo generas un proceso de paralización de la movilización estudiantil. Primero, a partir de la cancelación de clases, la anulación de clases. Segundo, el patrullaje que hacía particularmente la Federación de Estudiantes de Guadalajara, hacía en todas las universidades y todas las brigadas de apoyo que surgieran de la Universidad de Guadalajara eran retenidos por la Federación de Estudiantes de Guadalajara, automáticamente trasladados a la 15ª zona militar, que estaba ahí por la preparatoria 1 en el centro, y todos estos jóvenes o mujeres que de alguna manera tenían esa participación, pues eran coartados desde el ámbito más, desde el aparato de Estado más duro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo considero, ya para tratar de cerrar la idea, que sí tenemos a partir de las experiencias locales de la movilización estudiantil en todos los estados o en la mayoría de los estados donde esto se generó, sí teníamos que hacer como una relectura del 68 pensado solo en la Ciudad de México y descentrar cuáles son las demandas que efectivamente se decía en la mesa anterior, que efectivamente han logrado y que han permitido construir esta narrativa exitosa en términos de este mito refundacional del 68 como parteaguas, el 68 como una ruptura, ¿no? Y el 68 como el cimiento de esta supuesta democracia moderna donde múltiples actores lo repatrimonializan, ¿no? Hablando desde la UNAM, hablando desde Televisa, en el Museo Memorial 68, hablando de organizaciones no gubernamentales y actores políticos que de alguna manera no hay que ser también ingenuos. La prebenda que da el Estado a la narrativa del 68 no es otra cosa más que aceptar a medias que sí cometió el Estado mexicano delitos de lesa humanidad, es autorreconocerse, autoinvestigarse, pero a final de cuentas es construir una narrativa que para mí, desde mi perspectiva, es adversa a la pluralidad ideológica y política de los 68, ¿no? Me parece que hay que destruir o derruir, de configurar esa narrativa que es exitosa porque de alguna manera también nos permite entender que la violencia política que ejerció el Estado en el 68 está clausurada con esa memoria y está clausurada con esa narrativa. Y es evidente que parte de las estrategias políticas que se implementaron en el 68, no solo en la Ciudad de México, sino a nivel estatal, siguen vigentes y son latentes. Y yo creo que rearmar una lectura desde lo privado y desde lo público, desde el 68 puede resultar sano para entender también y poder leer desde otra perspectiva cuáles son las latencias de 68 en la actualidad, donde tenemos una sociedad y una comunidad universitaria colmada de porros y universidades capturadas, paramilitares, otro supuesto agente que se suma al proceso represivo como es el narcotráfico y el crimen organizado. Y pues bueno, parece que desde mi perspectiva es también una invitación a ver los ámbitos locales, los ámbitos de los movimientos locales para poder tener otra relectura del 68 e imaginar o reimaginar cuál es como la escenario dantesco en el que estamos situados para ver que realmente hay muchas latencias que siguen aquí vigentes. Pero eso sería todo. Muchas gracias.
Gracias. El movimiento estudiantil está vinculado a la lucha de clases en el país, siendo obligación de los revolucionarios alertarlos acerca del camino correcto a seguir. La conducta de los revolucionarios ante el combate de los estudiantes asume un criterio analítico y de mayor atención. 3 fueron en esencia las directrices propuestas por nuestra fuerza revolucionaria, a saber, primero, profundizar la lucha estudiantil e integrarla con el movimiento revolucionario popular. Segundo, deslindar los campos de lucha e integrar una dirección política común a las fuerzas revolucionarias. Y tercera, crear una organización de combate armado. Genaro Vázquez, 1 de septiembre de 1968. Bueno, un saludo a todos y a todas. De pronto es un poco raro estar aquí arriba cuando uno ha aprendido de los compañeros y compañeras que están allá abajo. Ojalá el ejercicio de retroalimentación funcione, porque pues si algo le debo aquí a varios compañeros es, si estoy aquí es pues, gracias a ustedes. Y comienzo con esta ponencia que se llama el 68, los límites del régimen y la lucha armada. El movimiento estudiantil de 1968, antisistema o reformista. ¿Cuál era la verdadera peligrosidad y posibilidad de triunfo? Ambas interrogantes son pertinentes, considero. Partamos del hecho que un movimiento social, por esencia, es la protesta organizada y por ende chocará con una serie de estructuras gubernamentales establecidas. Estas expresiones de inconformidad estarán cuestionando la legitimidad del Estado. Rudolf Heberle define a los movimientos sociales como intentos colectivos para lograr un cambio en ciertas instituciones sociales o por crear un orden social enteramente nuevo. El movimiento del 68 y sus demandas plasmadas en el pliego petitorio, libertad a todos los presos políticos, derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal, desaparición del cuerpo de granaderos, destitución de los jefes policíacos, indemnización a todos los familiares de fallecidos y heridos desde el inicio del conflicto y el deslindamiento de responsabilidades de funcionarios públicos culpables de hechos sangrientos, pretendieron impulsar reformas políticas, democráticas y jurídicas tenues. Dichas peticiones no pretendían trastocar el modo de producción o transformar la superestructura del Estado. Sin embargo, un movimiento con los estandartes que enarbolaban los jóvenes estudiantes de 1968, sin lugar a duda, era per se antisistema, al menos para un régimen autoritario. En ese sentido, para el PRI y su sistema político de partido único, con democracia de forma y no de fondo, era obvia la amenaza latente que representó ver a miles de estudiantes tomando las calles, increpando a las figuras de autoridad. Una característica de nuestro 68 es que fue el que tuvo mayor grado de violencia institucional y la mayor respuesta radical durante y después del movimiento. Por ende, siempre ha sido un tema complicado de estudiar, la omnipresencia de la censura, la autocensura, la impunidad de los perpetradores y su grado de responsabilidad, y el ocultamiento sistematizado de las respuestas radicales de los estudiantes ante la violencia de Estado dificultan saber realmente qué sucedió aquel fatídico 2 de octubre. Después de la masacre de la Plaza de las Tres Culturas, se impuso un férreo silencio. Del tema no se podía hablar plenamente, y en caso de hacerlo, era el Estado el que podía difundir su verdad, la de una supuesta conspiración comunista para desestabilizar al gobierno surgido de la Revolución Mexicana. Por ende, evocar la memoria del 68 hace que se confronten memorias hegemónicas, oficiales, subterráneas, invisibilizadas y turbias. Una primera intención de esta ponencia o charla es presentar un análisis del momento despejando las falsas verdades que el poder entreteje entre falsos recuerdos y verdades históricas. Y un segundo punto a presentar es el desarrollo más allá de las versiones románticas e idílicas que construyeron una historia de bronce de esa generación. El movimiento del 68 en México tuvo un alto grado de violencias diferenciadas entre los actores del poder y sus fuerzas represivas, contra los sujetos sociales que les disputaron el ejercicio político en el espacio público, fuera de la órbita del Partido Revolucionario Institucional. Debemos tomar en cuenta que los espacios estaban reservados única y exclusivamente para los usos y costumbres del sistema político, es decir, para el presidente y el partido oficial. El recuerdo y la memoria del 68 también van de la mano con el marco de las transiciones latinoamericanas. El discurso demócrata liberal en México comenzó a construirse una verdad que configuraba al movimiento del 68 como parte de esa fiesta de la democracia. En ese sentido, idolatramos al movimiento en abstracto, pero en lo concreto seguimos juzgando y hasta borrando las pintas que hacen los jóvenes para pedir la expulsión de grupos porriles de la UNAM. Que no está de más repetirlo, es la misma consigna de hace 50 años. Comenzó la idolatría y el culto a la lucha presentada como políticamente correcta, moralmente pura y con vocación al martirologio. La memoria ciudadanizada
del movimiento dibuja un estudiantado inerte, sin posibilidades de autodefensa, negando así la memoria subterránea de aquellos jóvenes combatientes del 68 que lograron convertir las escuelas en verdaderos fuertes, la de las barricadas que fueron muchas veces infranqueables, la de las bombas Molotov, la de las autodefensas que causó un escenario de pre-insurrección popular, logrando incluso articular resistencias barriales y para formar las primeras células guerrilleras urbanas. Para entender la respuesta a la violencia debemos de entender el contexto y las insurgencias armadas previas al movimiento del 68. Son 15 años de represión constante por parte del Estado, circunscritos en el contexto de la Guerra Fría, pero en un constante también desgaste del sistema autoritario interno. Movimientos anteriores al 78 fueron aplastados contundentemente: el enriquismo en el 52, la huelga estudiantil del Poli en el 56, el movimiento magisterial de Otón Salazar en el 58, la huelga de ferrocarrileros 58 y 59, el movimiento de médicos en el 64 y 65, la represión estudiantil del 66 en la Universidad Nicolaita, eso sin dejar de lado la violencia armada con el asesinato de Rubén Jaramillo en el 62. Sin embargo, el parteaguas fue el ataque al cuartel Madera, Chihuahua, el 23 de septiembre de 1965, y que se debe recalcar que para agosto de 1968 aún se seguían persiguiendo los remanentes de dicho grupo. Aquel evento no solo dio nacimiento a la primera ola guerrillera socialista, también fue punto clave para la modernización del ejército mexicano y la contención de la influencia revolucionaria cubana y el guevarismo internacionalista. En ese sentido, podemos ver el 68 como una gran coyuntura que comienza en julio de ese año, pero cierra el 10 de junio de 1971, el tristemente célebre halconazo. En esta coyuntura podemos plantear algunos puntos para comprender la violencia insurgente: el cierre de los cauces legales, el 68 como una etapa prerevolucionaria, la modernización de la estrategia contrainsurgente en el ámbito rural y urbano. El cierre de los cauces legales. La represión durante el movimiento tuvo su cúspide en la tarde del 2 de octubre. El sistema autoritario debía dar una lección de autoridad a unos jóvenes que a ojos de Díaz Ordaz se comportaban como hijos insolentes. Entre algunas acciones de las fuerzas represivas del Estado fue la muerte del estudiante, que no murió de los golpes recibidos por el enfrentamiento del 26 de julio, sino por una torta echada a perder. Eso dijo el Ministerio Público. Mientras el gobierno hacía llamamientos al respeto a las instituciones volaron de un bazucazo la puerta de la Preparatoria 1, tirotearon los escuadrones de paramilitares en los barrios de Tlatelolco, Peralvillo, el Colegio de México, el Excelsior, la Vocacional 7. Sostengo que el gran semillero de la guerrilla urbana no fue precisamente el 68, sino el 10 de junio. Sin embargo, de esos sucesos nacieron 3 organizaciones armadas, que era el FUS, el Comando Armado del Pueblo y las Fuerzas de Liberación Nacional. El 68 como una etapa prerevolucionaria. Carlos Montemayor, destacado estudioso del tema, hizo aportaciones valiosas para el debate en torno a la guerrilla en México. Una de sus últimas hipótesis fue la de la motivación de la guerrilla urbana y rural. Dicho postulado menciona que la motivación de la guerrilla urbana es una radicalización intelectual, mientras que la guerrilla rural es una necesidad contextual. Para mí esto no es del todo cierto, o al menos no homogéneamente. Si bien es cierto que dicha hipótesis se aplicaría a ciertos grupos como la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, encabezada por Genaro Vázquez, el Partido de los Pobres de Lucio Cabañas en lo rural y el Movimiento Acción Revolucionaria en lo urbano, el MAR, también es cierto que no todos los grupos armados en México respondieron a esta fórmula. De hecho, en la segunda oleada guerrillera, la mayoría respondieron a agravios locales y violencias del régimen. Solo algunos cuadros ideologizados decidieron irse a la lucha armada. Los combates callejeros del 68 mexicano fueron los más violentos de los movimientos de ese año. El movimiento estudiantil respondió eficazmente a la violencia institucionalizada y los estudiantes pudieron organizar resistencias prolongadas y mantener a raya cuerpo de granaderos a tal grado que el ejército tuvo que hacerse cargo del conflicto. Hay que recordar el 23 de septiembre la resistencia del Politécnico, ¿no? La idea de la insurrección iba cada vez más de la mano del movimiento. Comenzaban abiertas simpatías entre grupos guerrilleros y activistas. Así lo muestra un impreso de la Prepa 6 fechado en agosto. Pueblo de México, a la verdadera revolución. Analiza la situación de explotación que había sufrido el pueblo durante siglos, por lo que hay que hacer una verdadera revolución derrocando al gobierno. Da como ejemplo a Genaro Vázquez y el grupo guerrillero Arturo Gámez de Chihuahua. En ese sentido también hubo simpatía de la guerrilla de Genaro Vázquez al movimiento, como lo menciona el comunicado del 1 de septiembre del 68 previamente leído.
La idea de la autodefensa en el 68 generalmente era de los grupos políticos más organizados y radicales, caso concreto el de los lacandones, un desprendimiento de la Liga Comunista Espartaco. Su trabajo político nació en el Politécnico y se extendió en la UNAM, así como algunos ferrocarrileros y obreros de la Olivetti. Uno de sus dirigentes, Carlos Salcedo, testimonió que sí comenzaban a estar armados, aunque tenían la orden que en actos públicos no podían estarlo. Jorge Po Lacandón también mencionó que hay brigadas que buscan cómo responder, se consigue una pistola y con eso se llevan a cabo requisas de armas entre aquellos tradicionales veladores. El germen de la guerrilla estaba en el país. El caso armado es paradigmático. La idea de la lucha armada se dio 2 años antes del movimiento e incluso previo al movimiento ya había intención latente de las armas. En algunos impresos de la Facultad de Ciencias Políticas, a través del Comité Organizador para las Acciones Revolucionarias, expresaba: Comité Coordinador para las Acciones Revolucionarias, romper el legalismo, nuevas formas de lucha para los estudiantes revolucionarios. Esto es en abril del 68. Avisa que en caso de represión se actuará de acuerdo a la concepción guerrillera de Mao. Es decir, entonces ya hay también en algunos grupos, no generalizado, pero sí la idea de la toma de las armas. El nacimiento de la guerrilla en México no fue un acto reflejo de lo sucedido a lo largo del 68. El nacimiento de las guerrillas respondieron a agravios locales y necesidades específicas, como ya se había mencionado antes. Las dos figuras emblemáticas de la Liga Comunista 23 de septiembre, Raúl Ramos Zavala, previamente a la formación, e Ignacio Salas Obregón, Oseas, hicieron un análisis sobre la necesidad de la revolución armada con base a la experiencia del 68. Ambas ideas en 2 textos, El tiempo que nos tocó vivir, escrito en 1970, y Cuestiones fundamentales del movimiento revolucionario, escrito en 1974. En su origen, ambas visiones son convergentes, pero conforme se desarrolla el análisis podemos darnos cuenta que se distancian. Raúl enfatiza la necesidad de la autodefensa, de la politización de la masa a través del núcleo armado y de la necesidad de un órgano de la unidad revolucionaria. Oseas, su visión del 68 es militarista, ya que esta se refuerza con la experiencia del 10 de junio. Para él la insurrección estaba germinada. En el tiempo que nos tocó vivir, Raúl Ramos Zavala escribió que los combates en los que se vivieron inmersos los estudiantes brindaron una gran experiencia revolucionaria sensibilizadora. Sin embargo, no se planteó ni la izquierda ni el PCM el qué hacer ante la represión. La crisis al interior de la izquierda, derivada de las posturas de los grandes bloques comunistas, generaron en las organizaciones la incapacidad de revolución sólida, siendo espontaneismo y la explosividad del movimiento y su mayor efecto. Esto lo comentó en el tiempo que nos tocó vivir. Posteriormente, en su análisis resalta la sorpresiva aparición del movimiento, situación que tomó desprevenidos al gobierno y a las izquierdas, por lo cual las acciones de las masas, dice, en México deberán encontrar entre los grupos revolucionarios un conductor y orientador de sus luchas. Raúl Ramos deja ver la crítica y la ruptura con el PCM. Va implícitamente la afirmación de la construcción de un nuevo organismo revolucionario. En ese tránsito, la autodefensa es menester, pero el núcleo de este debe estar insertado en los movimientos de masas. El núcleo de autodefensa se encuentra dentro de la masa. Según su visión, debe ser un detonador de la conciencia política para que el núcleo sea la avanzadilla armada del movimiento armado revolucionario. Al cierre de su texto silvana la necesidad de la guerrilla, que es parte fundamental para la existencia de la Liga, y su perfil ideológico de examinar, redefinir y unificar. Examinar y redefinir va de la lucha política a la estrategia armada. Como consecuencia de la burocratización del PCM, para Raúl, el punto auténtico de los cambios al interior de la decisión colectiva, para la existencia de la necesidad de la redefinición política y de las reformas de la lucha y de la instrumentalización de las autodefensas. La perspectiva de Raúl Ramos Zavala iba contra el dogmatismo y la ortodoxia de los partidos comunistas. Ello le permitió una visión frentista, por decirlo de algún modo. Y menciona, existe en el país una clara tendencia unificadora de opiniones. Para ello tenemos como indicadores suficientes tales como el Grupo Comunista Internacional, trotskista, así como los católicos que sostienen un proyecto revolucionario auténtico, camilistas y guevaristas, etc. Este proceso de afirmación revolucionaria no ha sido sencillo, todo lo contrario, ha sido resuelto de luchas internas y aproximaciones sucesivas hacia planteamientos comunes, derivados de la necesidad de operar cambios reales de acción, concepción de la izquierda revolucionaria en México. El efecto catalizador de ese proceso lo ha sido la acción de 1968. En cuestiones fundamentales del movimiento revolucionario, también llamado Manifiesto del Proletario, la Liga Comunista 23 de septiembre, Salas Obregón vio al movimiento del 68 como una huelga política y una ofensiva no generalizada contra la burguesía, pero con tendencia a la guerra civil.
Los enfrentamientos de los estudiantes contra la policía y el ejército fueron muestra de la huelga política del 68, tal como lo dice el propio Oseas. Era el embrión de la huelga general y el embrión de la guerra de guerrillas. Si el movimiento del 68 era una huelga política, sus protagonistas eran proletarios, de acuerdo con la teoría de la Universidad Fábrica, lo que sentaría las bases para generalizar el hostigamiento generalizado al Estado burgués. Oseas pone énfasis en los combates callejeros. Para él, lo vivido en ese año eran actividades militares de una guerra de guerrillas embrionaria. Y menciona, en ese contexto, la manifestación política se convierte indefectiblemente en cada vez más una actividad militar. De este modo, que la manifestación pacífica se transforma en combate de calle. El mitin masivo da paso a los mítines relámpago, las operaciones militares defensivas a las operaciones militares ofensivas y las operaciones militares como actividad de agitación y propaganda armado en el sentido vietnamita, así lo menciona. La estrategia comunicacional de los mítines relámpago del 68 fueron el referente de Oseas para la estrategia que aplicó la Liga en su propaganda armada denominada Repartizas, que fue el modo de dar a conocer su órgano de difusión, el periódico Madera. La huelga política que Oseas vio en el movimiento fue la de una posible insurrección general, esquema militar que se trató de implementar en 1974 en Sinaloa en el llamado Asalto al Cielo. Desde donde escribían Raúl Ramos Zavala e Ignacio Salas, pues Raúl se encontraba en un proceso político post-68, semiclandestino, pero con cierta posibilidad para poder discutir y concertar con otras organizaciones venidas de la represión. En cambio, Ignacio escribe desde la clandestinidad de la guerra, desde ese ostracismo, desde una organización que a un año de fundada había sido golpeada duramente. Los contextos, espacios temporales son fundamentales para el desarrollo de su pensamiento. Comentarios finales de algo inconcluso. La construcción civilista del 68 se volvió hegemónica. Algunas élites académicas monopolizaron el tema del falso discurso del rigor académico, silenciando otras voces. La visión idílica del movimiento es un argumento para la presentación minimalista de la historia, como la de Enrique Krause, que exalta la fealdad de Díaz Ordaz y dejando de lado los problemas estructurales que dieron pie a personajes como Echeverría, Nazararo, Gutiérrez Barrios, entre otros. Es necesario y verdaderamente sano para el país entender que el movimiento del 68 fue un catalizador de la lucha armada en ciertos contextos geográficos. El visibilizar esas memorias insurrectas nos permite reiterar que la violencia del régimen ha sido constante, desde el 68 hasta Ayotzinapa. Por cierto, aquel infierno comenzó con la toma de autobuses para venir a la marcha del 2 de octubre. La memoria ciudadanizada del 68, que incluye a sectores de la izquierda renegados, a las instituciones educativas y gobiernos progresistas, nos invitan a olvidar, a extirpar la parte subversiva del movimiento que de él emanó. La memoria incómoda del 68 ha sido colocada en lo subterráneo por la historia oficial del 68. Algo debe de quedar claro, el olvido es fascista y por lo tanto no olvidar es una obligación ética. Muchas gracias. A continuación, la doctora Itzel López Nájera, que es académica de la Universidad Iberoamericana de Puebla, trabaja la reforma educativa de Luis Echeverría como efecto del 68. Su tema que nos va a proponer es el movimiento 68 visto desde el periódico Madera de la Liga Comunista 23 de septiembre. Hola, ¿sí se escucha? Bueno, cambié un poco el nombre de mi documento. Bueno, primero, gracias por venir, por asistir, por interesarse y gracias a los organizadores por la invitación. Mi texto se llama La huelga política en la Liga Comunista 23 de septiembre, el discurso revolucionario sobre el movimiento de 1968, o al menos uno de los posibles discursos revolucionarios sobre el 68. Lo que hice fue analizar los periódicos maderas viejos, ¿no? los que se redactaron previamente a la conformación de la Liga, el manifiesto al proletariado, del que ya mencionó algunas citas Illich, y los maderas ya una vez constituida la Liga Comunista. Yo tengo la hipótesis, bueno, más bien afirmo en función de esta ponencia,
que solo se entiende, en estos dos primeros entramados, los Maderas Viejos y el Manifiesto, viene toda la exposición teórica, toda la elaboración teórica de Oseas, de Ignacio Arturo Salas Obregón, sobre el 68, bueno, en general sobre la lucha proletaria, pero de ahí se puede ubicar el momento del 68 en esta lucha, y en función de esas claves teóricas es que se entiende lo que vendrá después en los Maderas. Entonces voy a dar lectura. Es un documento muy largo, entonces voy a ir como parcializando un poco. Claves de lectura. Todo documento, si me pueden avisar unos minutitos antes de que se acabe mi tiempo para que vaya yo. Claves de lectura. Todo documento académico que se precie de producir conocimiento o interpretación posible y plausible debe poner en claro las claves de lectura y los supuestos con base en los cuales intentar explicar el asunto de interés. Por algo el coloquio se llama Las Ciencias Sociales y el 68, ¿no? Presentará el objeto de investigación en construcción o planteará los resultados obtenidos de las pesquisas. En mi caso he venido desarrollando un planteamiento en torno a la pugna por la significación del movimiento estudiantil del 68 como producto de mi tesis doctoral y hasta la fecha, y he corroborado la pertinencia de la interpretación construida con base en la analítica política discursiva, cuyo representante fundante es Ernesto Laclau, y cuya figura ha sentado una línea de pensamiento en distintas instituciones latinoamericanas en años recientes. La pugna de la que hablo tiene que ver con el proceso de hegemonización de la significación del movimiento del 68. Fue una movilización democrática dentro de los márgenes de la legalidad, con demandas específicamente circunscritas al marco de las relaciones políticas aceptables, que reconocía a los actores partidistas como interlocutores, es decir, los miembros del priismo de mediados del siglo XX. Fue una movilización radicalizada con tintes revolucionarios que evidenció el grado de desarrollo del proletariado en México, que representó una experiencia de educación política en la maduración de las formas organizativas y la estrategia militar. Fue, en suma, un movimiento democrático que abrió cauces a la participación política en nuestro país, o más bien el momento en que se radicalizaron las posturas desencantadas del Estado benefactor versión mexicana y se prepararon para organizar el asalto al cielo. ¿Fue ambas cosas? A la luz de las décadas transcurridas, resulta evidente que finalmente hegemonizó, se sedimentó y se diseminó la versión más democrática de los hechos, en voz de los mismos representantes del Consejo Nacional de Huelga, y en función de la producción escrita que estos llevaron a cabo. La historia del 68 tuvo así una especie de versión oficial, dentro de la cual no cabía la posibilidad de un relato revolucionario, cuyos propósitos prácticos tendían más hacia la organización de la destrucción de las relaciones de producción capitalista. Así pues, teniendo en cuenta esta posible dispersión de sentidos y ambigüedad política en torno a las movilizaciones del 68, plantea un análisis discursivo que posibilite y sustente una aproximación distinta alrededor de estas memorias producidas sobre el tema. La postura democrática se hizo de los dispositivos de producción y regulación del discurso sobre el 68, conmemoraciones, investigaciones, testimonios, documentales, libros autobiográficos, que le permitieron diseminar la postura por múltiples entramados reticulares como la prensa, la academia, la militancia. Con el pasar de las décadas se fue sedimentando la versión de que efectivamente el movimiento fue estudiantil, reformista, con demandas muy específicas, asentadas en los 6 puntos del pliego petitorio y con una muy ordenada forma de manifestación que le dio identidad y deslinde con respecto a otros discursos circundantes, los cuales permanecieron como significantes flotantes sin poder anudarse a dicho discurso hegemónico. A 50 años de este acontecimiento es necesario entonces llevar a cabo el análisis que nos permita responder a la interrogante: ¿cómo es que se hegemonizó el discurso democrático del 68? Es una pregunta que se hicieron en la mesa anterior también. ¿Qué otras significaciones son posibles de detectarse al tiempo en que se desedimenta la versión oficial y se construye la posibilidad de rediseminar otras lecturas latentes? Me parece que en buena medida la conformación del colectivo Memoria Politécnica en 2016, 2017, tiene que ver con esta reocupación, ¿no? Ellos mismos, cuando se anunciaron las actividades que iban a desarrollarse en 2018, irrumpieron en las actividades del rector y dijeron: los politécnicos también estuvimos en el movimiento, y
ahí está la memoria reocupando su espacio. Teniendo este objetivo presente, desarrollo en este texto lo que la posición de sujeto revolucionaria significó sobre el movimiento del 68 en el entramado específico de la Liga Comunista 23 de septiembre, ampliamente elaborado por Oseas antes, durante y posteriormente a la conformación de esta agrupación armada nacional. La lucha política y el 68 en los Maderas Viejos. Los Maderas Viejos son un paquete significante de escritos redactados por Ignacio Arturo Salas Obregón entre 1972 y 73, que consta de 5 ejemplares en los que se presenta el balance y el análisis de la coyuntura del momento que atraviesa la organización armada en México, en función de su desarrollo hacia la concreción de los objetivos históricos del proletariado. Estos textos conforman un entramado discursivo previo al manifiesto al proletariado, o como lo menciona el propio Oseas, a la par que se redactan estos ejemplares, se prepara un análisis complementario sobre la situación que guardaba el momento de la lucha revolucionaria. En el discurso revolucionario de los Maderas Viejos se realiza una valoración sobre el estado que para ese momento guardaba la lucha en función de la consecución de los objetivos históricos del proletariado. Es decir, se alza el balance de la actuación de las distintas corrientes de la izquierda en México, sus tendencias visibles, el deslinde necesario de las posiciones democráticas, aperturistas, aliancistas, así como el grado de maduración del sector proletario para sacar adelante las tareas que le competen en la consecución de los objetivos de clase que, desde una lectura materialista histórica, le serían propios. De estos 5 números, los que me interesa destacar en este apartado son el 1 y el 2, ya que es en ellos donde se observa la significación que Oseas le atribuye al movimiento del 68 como parte fundamental del desarrollo de la lucha política, una de las 3 instancias de la lucha proletaria. La lucha proletaria, el desarrollo de la lucha es resultado de la síntesis de sus 3 instancias, económica, política y teórica, y Oseas las analiza en función de la contradicción capital-trabajo y con miras a la destrucción de las relaciones capitalistas de producción. En función de esta premisa, Oseas y todo el ideario por él formulado que resultaría en la guía teórica y organizativa de la Liga durante sus primeros años, establece tempranamente una frontera política respecto a otras posiciones de la izquierda nacional, cuyas acciones no se encontrarán encaminadas a este objetivo primordial. Este antagonismo repercutirá en la delimitación del enemigo de izquierda. Los grupos nacionalistas, los partidarios de la liberación, los aliancistas, los progresistas, los aperturos y todo un caudal de posturas que no buscan la destrucción del capitalismo, sino la conquista de derechos, dentro del mismo marco de las relaciones de dominación existente. En el Madera Viejo 1, titulado Las nuevas tareas del movimiento revolucionario, Salas desarrolla las particularidades de la primera forma de lucha. En el número 2, del desarrollo político del proletariado, desarrollo del movimiento de masas y organización revolucionaria, plantea las características de la segunda forma. Y en el Madera 3 y 3 bis, titulado Del desarrollo de la lucha teórica e ideológica, se exponen las formas de la lucha ideológica o teórica. El desarrollo en el Madera 2 es en donde se centra la discusión de la lucha política y ahí es donde se desarrolla ampliamente el papel del 68 en la conformación del movimiento armado. El desarrollo de la lucha política está caracterizado por, abro comillas, el auge de las movilizaciones de las masas y por la construcción de los elementos que definen su política, organización y táctica. La necesidad de destrucción del Estado burgués está mediada por el conjunto de transformaciones que definen el desarrollo político de la clase. Se cierran comillas. El análisis de Salas Obregón pretende mostrar las maneras en las que la clase se fue construyendo sus instrumentos de lucha, poniendo énfasis en las acciones del periodo que fue de 58 con la huelga de los ferrocarrileros, los ferrocas como le dice, a 1968 con la huelga política envolvente. Voy a leer hay muchas, son muchísimas las citas que nos llevan a la caracterización del 68 en el discurso de la Liga, y seguro que tú también las viste y algunas ya las comentaste. Voy a leer esta que me parece muy ilustrativa, ¿no? Es la parte en donde se pasan de los intereses particulares a los generales, ¿no? O cómo las luchas particulares se van subsumiendo al interés general de la lucha proletaria.
Estas citas del Madera Viejo 2. Así, por ejemplo, en el movimiento de 1968, los estudiantes en un momento determinado manifestaron un olímpico desprecio por las tareas asumidas espontáneamente por el movimiento de masas, que tenían que ver con los problemas que planteaba el CNH. Las características de la acción que se desplegó espontáneamente no estaban referidas a los famosos 6 puntos, sino a la necesidad de dilucidar el carácter de las contradicciones que ahí se manifestaban. La dirección de la izquierda pretende encontrar la solución del movimiento en la adquisición de tales o cuales puntos, cuando el movimiento mismo se había encargado de desarrollar las más amplias tareas que tenían como función asegurar el desarrollo de las posiciones políticas capaces de desplegar la movilización. Los elementos más destacados entienden que es el momento de afirmar las condiciones orgánicas para el desarrollo de la lucha por el socialismo, ¿no?, dentro del movimiento mismo del 68. La diversidad de grupos guerrilleros son el resultado de un determinado tipo de experiencia ejercida por los activistas en esos momentos. Los intereses particulares del movimiento estudiantil son llevados al terreno general de los intereses proletarios. Hay una resignificación de las acciones de los activistas, ¿no?, en función de la lectura de Ignacio Arturo, ¿no? Y si de hecho las relaciones entre el movimiento estudiantil y los demás sectores del proletariado no se desarrollaban con toda la amplitud que se hubiera deseado, esto solo demuestra la desconfianza de los obreros y los campesinos a las posiciones aún confusas manifiestas por los estudiantes. No es, sin embargo, hasta el 68 que alcanzan un punto de desarrollo tal capaz de dar un impulso real a las relaciones entre el movimiento estudiantil y los demás sectores proletarios. Es a partir de ese momento, del 68, que se desarrolla como tendencia particular del movimiento estudiantil la necesidad de someter sus intereses particulares a los intereses generales del proletariado en su conjunto. Mediante la participación de los... Se cierran comillas, perdón. Fue una cita muy larga, pero es ilustrativa de cómo se estaba caracterizando a los 68eros desde el discurso de la Liga. Mediante la participación de los cuadros más avanzados, es posible que la conversión de los intereses particulares del movimiento estudiantil en intereses generales de la clase que abonan en el desarrollo de formas de lucha orientadas hacia la conformación de la organización revolucionaria. En función de esta táctica propia se pretende hacer frente a las formas oportunistas y retardatarias adjudicadas a la dirección del CNH. Con lo cual, el discurso revolucionario producido sobre el 68 plantea tempranamente un campo de batalla en que se pugna por hegemonizar su sentido y representación. En la interpretación, lectura de Salas Obregón, en el seno del movimiento estudiantil ya operaban lógicas revolucionarias que le daban otro perfil y tendían hacia otra orientación. Las demandas del pliego aparecen como peticiones rebasadas por la movilización de las masas al tiempo en que se impulsa el vínculo estudiantes-proletarios. Las luchas particulares se subsumen al objetivo general. El eje aglutinador de la táctica revolucionaria debía ser la lucha contra el capital y cada una de las formas que componen la táctica y la organización propia del proletariado tendrían que estar coordinadas con este objetivo, pues de otra manera solo fomentarían la dispersión de las fuerzas y la desviación de las acciones. Respecto a la táctica militar, no es sino hasta el 68, abro comillas, en que aparece en el seno del movimiento de masas una transformación espontánea más o menos extensa de esta táctica. Durante el 68 aparece como característica de las movilizaciones, sobre todo después del informe del 1 de septiembre, un conjunto de modalidades que proporcionaban al movimiento una base real sobre la cual podía desplegarse con mayor energía, sin tener que someterse a la táctica que mantenía como única posible la dirección ejercida por el CNH. La movilización adquiere características de dispersión y no de concentración, como condición para desarrollarse. La dispersión, la movilidad, la rapidez posibilitaban el despliegue de un trabajo de agitación y propaganda muchas veces más amplio. El brigadismo, los mítines relámpagos son la respuesta a las necesidades de desarrollo del trabajo político y también la manifestación de la necesidad de transformación de la táctica militar. Oseas nos plantea una táctica que se sale de las líneas de acción dibujadas por el Consejo y se dispersa para poder desarrollarse. Lo que nos dicen algunos textos es que las concentraciones masivas solo nos conducen a los 2 de octubre, ¿no?, a las masacres
que entonces para poder desarrollarse la táctica militar del proletariado en ese momento en específico, en ese contexto, porque sí hace siempre la precisión del contexto en cada momento histórico y cada lucha en particular, en ese momento eran mucho más productivas en términos de OSEAS, el combate callejero, las brigadas, las repartizas, los mítines relámpago, las acciones de organización en Topilejo, ¿no? El brigadeo en general, ¿no? Por ejemplo, dice que la estrategia de los mítines, de las grandes concentraciones, no pasan de ser tácticas dominadas por la burguesía dentro del Consejo, ¿no? OSEAS nos plantea entonces una táctica que se sale de las líneas de acción dibujadas por el Consejo y se dispersa para poder desarrollarse en nuevas formas de manifestación callejera, a manera de táctica militar. Ya, cuestiones fundamentales, todavía me da tiempo, apenas voy en el segundo paquete significante. Ya lo que comenté es parte del entramado discursivo de los Maderas Viejos y esa lectura se va a profundizar en el Manifiesto al Proletariado. Gracias. Bueno, de todos modos, habrá tiempo de socializar el documento, ¿no? Si a alguien le interesa. Es en el Manifiesto al Proletariado en donde Salas profundiza lo primariamente esbozado en los Maderas Viejos, es decir, las tres instancias de la lucha proletaria y el estado que guardaba la movilización en aquel momento con respecto a la consecución del objetivo fundamental de la lucha obrera. Las formas de lucha que enuncia en el manifiesto guardan relación entre sí, se inscriben dentro de la preparación para la insurrección en la que la guerra civil, en su opinión, se encuentra no solo latente, sino ya en gestación. En dicha profundización, el movimiento del 68 cumple un papel muy importante para la caracterización de la segunda instancia, la lucha política. Es aquí donde la lucha política se profundiza a manera de huelga política, ¿no? La huelga política aparece en el entramado discursivo de Salas y de la Liga como una forma de la lucha política, de hecho la forma más acabada y la que constituye el preludio de una insurrección generalizada. La forma que promueve la conformación de luchas y combates callejeros, la resistencia armada, la lucha guerrillera, en suma, la forma que constituye una auténtica escuela para el proletariado y a partir de la cual se educa en la consecución de su objetivo revolucionario. Abro comillas, si las movilizaciones de 58, 59 y diversidad de movilizaciones posteriores a la misma pusieron en el centro de la lucha como forma fundamental el desarrollo de la huelga económica, la del 68 habría de poner a la huelga política. Las huelgas económicas dan paso a las manifestaciones políticas, al combate de calle, al desarrollo de la huelga política. ¿Cuál fue la importancia de la huelga política en general como forma de lucha del proletariado en la conformación de una táctica y una organización propia tendiente a la insurrección generalizada? ¿Cuál fue la importancia de la huelga política del 68 para el desarrollo de la lucha armada en México? En función de la contextualización de las formas de lucha, la valoración de Salas respecto a la huelga política fue la siguiente. La huelga política está actualmente en el centro de la movilización, como la forma fundamental de lucha. Y al decir esto, está claro que no rebajamos la importancia que adquieren en el actual periodo diversidad de huelgas económicas, invasiones, etc. Solo que ellas aparecen ahora o bien como formas auxiliares de lucha, que en unidad con la huelga política y subordinadas a ella le dan mayor fuerza al movimiento, o bien como el paso necesario para algunos sectores del proletariado para arribar a formas superiores. En el análisis de OSEAS, el proletariado maduró sus formas de lucha, pasando de las reivindicaciones meramente salariales, de las demandas de mejora en las condiciones laborales y la defensa de los derechos constitucionales, a la ofensiva de la huelga política, como forma de lucha envolvente que promueve a otras formas auxiliares y que articuladas dan pie a la posibilidad de la organización superior que requieren los trabajadores. Bueno, para concluir, es mucho más largo, pero para concluir, porque ya tengo, yo creo que medio minuto, es en estos entramados significativos, en los documentos mismos de la Liga, los documentos los redactados por las figuras más representativas, en este caso OSEAS, en donde se hace la lectura del 68 como la gran huelga política en la que ya estaba gestándose la lucha
revolucionaria armada, es resignificada, el conjunto de manifestaciones que se produjeron a lo largo de los meses es resignificada en función del objetivo, de la consecución que lleva a cabo el proletariado en sus objetivos históricos, ¿no? Y la destrucción de las relaciones de producción existentes. Entonces, es otra lectura del 68, es otra lectura posible, es una lectura que tiene arraigo empírico, sustento, ¿no? Y que además pues fue ampliamente teorizada por los miembros de la Liga, ¿no? No fueron ocurrencias ni simples panfletos, hay un análisis muy minucioso en toda la producción discursiva de la Liga en torno a los maderas y el cuestiones o el manifiesto al proletariado. Entonces, bueno, pues es todo. Gracias. Muchas gracias, Itzel. Pasamos entonces a la cuarta exposición de esta mesa, que es la de Aleida García Aguirre. Aleida es historiadora por la UNAM, es estudiante de doctorado del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAV y su propuesta es De normalistas a militantes de la Revolución Armada en México, sedimentaciones de la crítica en la subjetividad. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, gracias a los organizadores, a Ilana, Eugenia, Matarí por la invitación y gracias a todos los compañeros que están detrás de este coloquio. Voy a leer a la mayor velocidad que pueda para que sea comprensible, claro, eso está dado por supuesto, para no gastarme tanto el tiempo, ¿no? El objetivo de esta ponencia es contribuir a pensar una peculiaridad de los 60, cómo nació la rebeldía y cómo estudiarla. Desarrollaré mi exposición en 3 puntos. Primero, me referiré a las fuentes con las que construí esta ponencia. Segundo, abordaré el aporte que mi tipo de estudio hace a una de las historiografías sobre los 60 y las convergencias y divergencias entre grupos de la nueva izquierda. Tercero, desarrollaré mi argumento a través de un avance de investigación. Cerraré este documento con algunas líneas de trabajo que siguen. Mi trabajo se deriva de entrevistas a 12 hombres y 2 mujeres que entre finales de los 60 y durante los 70 fueron normalistas o maestros y tuvieron relaciones con las organizaciones político-militares, mejor conocidas como guerrillas. Las entrevistas han sido un espacio para que los entrevistados y yo produzcamos lo que Elizabeth Jelin denomina un acto creativo de diálogo en oposición a la repetición ritualizada. Es decir, interrogo para abrir un espacio de reflexión entre la experiencia de los entrevistados y las inquietudes que yo, como otro generacional, otro género, otro profesional, otro político, les presento. Este espacio de reflexión tiene el objetivo de agitar las explicaciones que han elaborado sobre su pasado y en consecuencia producir una fuente para la historia con características diferentes. Es decir, este trabajo de recuperación de memorias busca producir una reflexión a través de preguntas para rescatar el contexto social en el que se desarrolla el itinerario de vida de cada uno, es decir, lo social que está presente en la memoria. Esto se contrapone con el objetivo imposible de plasmar fielmente el pasado de los entrevistados para luego rastrear hechos. En suma, indago en las reflexiones que los entrevistados han elaborado sobre su propio pasado, pues ellas conforman el proceso de subjetivación, el cual es mi objeto de estudio. El objetivo general de mi investigación es analizar el proceso de subjetivación y formación de subjetividades. ¿Qué quiero decir con formación de subjetividades? La definición deriva del análisis de 3 acepciones del diccionario de la RAE. Formar es hacer que algo empiece a existir o crear una entidad a través de la congregación o la organización de diferentes elementos ya existentes. En mi estudio, esas cosas que existen antes y se ordenan son los hechos que conforman los itinerarios de vida de una persona y lo que se forma es una subjetividad. Por su parte, subjetivación-subjetividad es un concepto centrado en la relación entre la sociedad, las estructuras, el poder y el individuo, el agente, el sujeto. Subjetividad es un concepto que destaca que no existe un sujeto previo al poder que luego es oprimido, sino que, tal como establece Foucault, el poder hace al sujeto, está en su cuerpo. Al estudiar un proceso de subjetivación, analizamos cómo las personas, al mismo tiempo que ponen en relación los hechos pasados de su vida, conforman una visión del mundo que les permite resolver situaciones prácticas, como diría Bourdieu.
Así pues, el énfasis de estudio se desplaza de los hechos vividos o de las posiciones objetivas que las personas tienen en las estructuras hacia cómo ordenan esas posiciones para comprender el mundo y tomar decisiones. Los estudios sobre formación de subjetividades son relevantes en la investigación sobre las rebeldías de los 60. Particularmente permiten comprender cómo sedimentó la rebeldía y la crítica en la subjetividad, es decir, cómo se mantuvo estable el núcleo de la crítica de las instituciones, las relaciones de poder y las estructuras en situaciones concretas. El tema que propongo estudiar con mayor detenimiento es cómo se formaron subjetividades rebeldes de los años 60 o cómo sedimentaron elementos de crítica y rebeldía en la subjetividad. En un artículo, Eric Solov argumenta que diferentes grupos de la nueva izquierda en América Latina compartieron las mismas bases culturales. Mediante una comparación entre la vida de Guevara y Burroughs en la Ciudad de México, sostiene que, cito, la izquierda en América Latina era más socialmente diversa, ideológicamente compleja e involucrada en la contracultura de lo que la historiografía previa era capaz de discernir o interesarse, cierro cita. Guevara y la generación Beat tuvieron experiencias comunes de desprendimiento de la institución familiar y fortalecimiento del yo. Especialmente a Solov le interesa resaltar que el hombre nuevo, es decir, Guevara, cúspide de la nueva izquierda, tuvo experiencias contraculturales similares a la generación Beat. El mismo Solov observa que mientras que para Guevara el nosotros cobró mayor relevancia, para los Beat el yo se volvió el centro de la experiencia. Sin embargo, no explora la divergencia de significado de las experiencias culturales comunes. La divergencia, considero, es un poderoso indicio para estudiar cómo una experiencia cultural política se organiza en subjetividad durante los años 60. Pues bien, ¿cómo se estudia el proceso de subjetivación y la formación de subjetividades críticas rebeldes? Aquí les mostraré cómo los entrevistados organizaron algunas contradicciones y desigualdades sociales observadas en la infancia en una subjetividad que se comprometía con lo social. Esta organización ocurrió en el momento biográfico que corresponde a su paso por la educación normal. Los entrevistados en los que me centraré son 3 hombres, Camilo, Víctor y Miguel. Camilo egresó de la Normal Rural de Aguilera, Durango, en 1969. En 71 se unió a un grupo que estaba preparándose para la lucha armada y luego militó en la Liga Comunista 23 de septiembre. En 1974 fue detenido y con su detención terminó su militancia. Víctor ingresó a la Normal Rural de Roque, Guanajuato, en 66. En septiembre de 69, cuando iba a ingresar a nivel profesional, la SEP implementó una reforma que cerró 15 de las 29 normales, entre ellas Roque, para transformarlas en secundarias técnico-agropecuarias. Luis vivió esta reforma como represión. Fueron desalojados de la escuela por el ejército, se prohibió la organización estudiantil y se endureció la disciplina. Concluyó la normal en Atequiza, Jalisco. En 1972 fue parte de la restauración de las organizaciones estudiantiles, entre ellas la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México, la FEXUM. Todavía siendo estudiante, fue reclutado por las Fuerzas Revolucionarias Armadas del Pueblo, las FRAP. Fue detenido por su participación en el secuestro de Zuno y permaneció en la cárcel de Oblatos hasta 1979. Miguel ingresó a la ya citada Escuela de Aguilera en 1972. En ese mismo año participó en la reorganización de la FEXUM, a la que ya me referí. Durante la normal fue un activo estudiante de los círculos de estudio de marxismo y fue dirigente en el Consejo Estudiantil. Miguel vivió en el internado junto con militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre y las FRAP, pero nunca militó. Expresó sus críticas contra la militancia armada de estudiantes, aunque en repetidas ocasiones actuó para defenderlos. ¿Cómo llegaron a esas posiciones? Aquí haré un recuento sucinto de su proceso de subjetivación. La escolarización básica de los 3 hombres tiene características compartidas en la generación y tuvo repercusiones nodales para su subjetividad. Cuando estaban en primaria, la expansión de la escolarización todavía estaba en marcha. Solo las zonas rurales, solo las zonas urbanas y los pueblos más grandes tenían escuelas completas. Por esta razón, en su generación un porcentaje alto no concluía la primaria, porque para estudiar casi siempre se requería migrar. Otra característica de la organización de la escolarización es que la edad en que se cursaba cada grado escolar distaba de ser uniforme y de la franja etaria que hoy es convencional. Concluir la primaria era algo destacado, hacerlo a una edad específica lo era aún más. Los 3 entrevistados tienen trayectorias escolares muy cercanas a las nuestras, 7 años en primero, 8 años en segundo, etc. Para conseguirlo migraron, aprobaron cada grado y sus padres los mantuvieron en la escuela.
Miguel y Víctor estudiaron la primaria en internados radicados en las capitales de su entidad federativa. Camilo en escuelas regulares a las que viajaba cada día, cada año un poco más lejos conforme subía de grado. Los profesores de Miguel, Camilo y Víctor lo reconocían como buenos estudiantes. En una lectura a contrapelo, observo que ese reconocimiento tenía que ver también con su edad, a pesar de que la uniformidad de la edad no era todavía una normativa de la SEP. Los tres se sentían reconocidos, pero al mismo tiempo con la obligación de seguir siendo reconocidos. Sin embargo, ninguno de ellos fue un niño que hacía solo lo que le decían. Camilo se la echaba de pinta para ir a rentar las historietas en el kiosco de la esquina. Miguel descubrió la música rock y era un aficionado de pegarse a las rejas de la escuela para escuchar a los Flamers, un grupo local que experimentaba con los sonidos amplificados. Víctor, aún antes del internado, cuestionaba las jerarquías familiares con una táctica común pero poco estudiada para entender la rebeldía de los 60, las travesuras. Luego en el aula escolar fue siempre inquieto, aventaba papelitos, le picaba a los compañeros y recibía los castigos de la época. Durante la primaria, como Camilo y Miguel, Víctor fue un niño de dieces. Uno de los mayores incentivos que tuvo fue el beneplácito que le daba a su padre antes que a sus maestros. En la primaria los tres eran ya personas muy complejas, tenían dieces, ganaban concursos de lectura, de escritura, pero también subvertían algunas formas de autoridad. Esto es importante, subvertir algunas formas de autoridad no contradecía saberse buenos estudiantes. La desigual expansión de la escolarización, visto desde la estructura, promovía que quienes conseguían terminar la primaria y continuar los estudios se sintieran más o mejores que quienes se quedaban en el camino. Miguel observaba la diferencia cada vez que regresaba a su pueblo y miraba que los otros niños que no estudiaban eran diferentes a él. Estas disparidades también las observaba en otros espacios. Miguel, huérfano de padre, era de los niños más pobres del internado. Nunca estrenó y solo tenía 2 cambios de ropa. Miguel era el mejor estudiante, pero también el más pobre. Así fue sumando indicios de que las posiciones sociales son complejas. Víctor y sus compañeros del internado comentaban cuáles trabajos hacían los unos y los otros en su pueblo o rancho, y qué técnicas de sembrar tenían. Todos habían trabajado la tierra desde pequeños. Sin embargo, distinguían entre a quienes les iba mejor. Quienes vendían una parte de la cosecha tenían una mejor posición en relación con quienes no solo no vendían, sino que tenían que pedir prestado para comer, como la familia de Víctor. Las desigualdades estaban frente a ellos permanentemente, a pesar de convivir en el mismo espacio, independientemente del desempeño que cada uno tuviera en clases. La llegada a la normal fue narrada por los tres como algo maravilloso. Camilo sintió que salía de las murallas sociales que sentía en el rancho. Víctor ha desvanecido la emoción de los 10 en la primaria, pero conserva la satisfacción de ver su nombre entre quienes habían aprobado el examen de ingreso. Miguel se fascinó con tener más de un maestro en el año escolar, así como con el aumento de ración de la comida. Las buenas instalaciones de la normal rural, aunque se trate de 2 planteles diferentes, también marcaron su memoria. Al mismo tiempo, en un sistema escolar en que los estudiantes mantenían ciertas tradiciones y la institución promovía otras, sus posibilidades de hacer se expandieron. Los estudiantes, por ejemplo, mantenían de forma autónoma una de las tradiciones más antiguas de las normales rurales, los grupos de formación político-ideológica. El análisis cuidadoso de los procesos de subjetivación de mis entrevistados me permite argumentar que los espacios de formación política e ideológica organizan lo existente, no depositan en cestos vacíos, y esto es importante tenerlo en cuenta. Fue en la normal rural donde objetivaron y conceptuaron contradicciones y preguntas que ya estaban en su cabeza. Se podía destacar en la escuela al mismo tiempo que ser pobre, y por lo tanto, esas 2 características tenían desarrollos paralelos. Destacar en la escuela significaba también que había quienes no lo conseguían, incluso quienes estaban impedidos para continuar sus estudios. Los entrevistados arribaron a la normal también con compromisos adquiridos. Como destacaban, tenían que seguir haciéndolo, lo cual se traduce en responsabilidad. Preguntas, contradicciones y compromisos para los que había palabras específicas en la normal rural, donde se promovía que se expresaran. Cuando objetivaban, es decir, nombraban las contradicciones que habían visto en su infancia, lo hacían dentro de espacios sociales, círculos de lectura, sociedad de alumnos, consejo estudiantil, movimientos estudiantiles, que tenían nombres para ellas: desigualdad, injusticia, poder, represión, etc. Esos mismos espacios promovían hablar de esas contradicciones, afinar la mirada para seguirlas viendo en otros lugares. Promovían la crítica, ejercicio que para ellos no era extraño, aunque hubiera estado poco estructurado.
Durante su estancia en la Normal, todos reordenaron su vida. Camilo cambió sus prioridades escolares de los 10, algo que siempre había mantenido, hacia las responsabilidades derivadas de la organización estudiantil y la juventud comunista. El principio de responsabilidad y compromiso existente en la primaria se desarrolló por otra vía, porque también desde la primaria había descubierto que salirse del huacal a leer los cuentos en el kiosco le daba otro tipo de satisfacciones. En último término, aprendió que compromiso y crítica no eran contradictorios. Este es uno de los anclajes de su compromiso político. Víctor es muy claro cuando describe la relación entre desempeño escolar y compromiso político en el momento en que decidió dedicarse a la organización estudiantil. Cito: la sociedad de alumnos decía, se va a hacer esto, se van a mandar comisiones, y yo iba. Estuve mucho tiempo fuera de la escuela. Y yo recuerdo, también mis calificaciones comenzaron a bajar. ¿Y te importaba eso? Ya no, porque decía, esto es más importante. Ya no. Mientras no hubo otra cosa, era importante, era lo más importante para mí, y las mantuve bien. Pero ya ahí hubo otros intereses. Cierro cita. Yo sostengo que cuando Víctor narra su descenso de calificaciones de esta forma, lo que hace es mostrar el momento en que reorganizó su experiencia pasada a la luz de un nuevo elemento, el compromiso político. Para Miguel, la Normal Rural de Aguilera era el tercer internado en el que había vivido. Por muchos motivos, Miguel narra la importancia que el internado de primaria tuvo para él. Comida, techo, estudios. Pero también fue importante porque el internado lo hizo como era, y eso era más evidente cuando regresaba a su pueblo. Miguel siempre tiene cuidado de decir que él no se sentía superior a sus pares de generación en el pueblo, pero se sentía diferente y quería seguir siéndolo. Ser como era lo atribuía a la vida en el internado, no solo a la escuela. Para Miguel, la defensa de los internados se fue colocando cada vez más al centro de sus intereses. Miguel se movía en muy diferentes grupos sociales. La rondalla en la que ganaba concursos nacionales, pero también los grupos de rock que echaban puro desmadre, los círculos de lectura públicos, pero también los clandestinos donde aprendía de guerrillas y seguro también de armas. Todo eso era el internado para él, y todos con quienes convivía eran el internado. Tenía la certeza que lo que el internado había hecho con él, lo estaba haciendo con el resto, así de diversos. De este apego al internado deriva una crítica profunda contra los compañeros militantes de la Liga. Aunque fuera cierto, y él creía que tenían razón, que la revolución solo podía ser armada, su compromiso político no debía arriesgar a la Normal Rural el internado. Si un día una acción salía mal, o si el gobierno apretaba tuercas, entrarían a Aguilera los militares o la policía, y adiós escuela. Sin embargo, esta diferencia nodal con los militantes aguilereños de la Liga no fue oposición. De hecho, cuando alguna vez los de la Liga tuvieron problemas en sus acciones, él los apoyó. Saberse distinguidos, comprometerse, ser responsables, ser críticos, todos son componentes nodales de la subjetividad de estos tres hombres, elementos que tienen asideros bien sociales. Precisamente porque tienen asideros sociales, pudieron ver las contradicciones, desigualdad, injusticia, lucha por un cambio. Mi investigación apuesta a estudiar cuidadosamente estos procesos de subjetivación porque contribuyen a comprender no solo su individualidad, sino cómo también construían lo colectivo y particularmente cómo contribuyeron a construir a las organizaciones político-militares con las que se relacionaron. Muchas gracias. No diste tiempo ni a pasarte el cartelito. Me apuré. Bien, bien. Muchas gracias. Bueno, tenemos la suerte de que la mesa, los expositores se atuvieron al tiempo que más o menos tenían marcado. En el caso de Aleida todavía le queda un pequeño margen, que creo que decidieron utilizar. Gracias. Aprovechenlo. Creo que la mesa, en las exposiciones han puesto así a circular bastantes temas. Creo que podemos usar 20 minutos para estos intercambios y alguna propuesta. Así que si tienen algunas preguntas para hacer o algunas consideraciones, vamos ahora. Tenemos un problema con el micrófono. Aquí está. Ya no lo tenemos. ¿No sé quién era? Una pregunta para la excelente expositora del final, una pregunta muy específica. Cuando hablas de este caso, ¿es Miguel el que estaba en contra de la guerrilla de la 23, pero al mismo tiempo los apoya? ¿Qué tipo de apoyo? Te voy a poner nomás un caso
trabajando sobre miembros de la 23 de septiembre en Guadalajara, después un eminente miembro del PRD, me cuenta, yo ayudaba a Jorge Ponsot Basabe, era un joven que estuvo en el ITESO donde yo estuve, mucho más joven que yo, que se radicalizó y se metió a la guerrilla y lo asesinaron. Pero antes, obviamente, de morir, él visitaba la casa de este que yo entrevisté, que eran muy amigos, y entonces alguna vez Jorge iba a descansar, cuando se sentía muy perseguido en la guerrilla, iba a descansar esa casa. Cuando yo le pregunto a esta persona del PRD, ¿y tú por qué no le entraste a la guerrilla directamente? Dijo, es que yo le dije a Jorge cuando me invitaron a la guerrilla, yo no voy a aceptar, no voy a poder matar a alguien o secuestrar a alguien amigos de mi padre, entonces yo no puedo estar directamente en la guerrilla, pero yo te apoyo a ti. Jorge asesinó gente y después lo asesinaron. Una situación bien contradictoria, ¿no? Pero dado que estás hablando de subjetivación y experiencias de vida, me interesa ver cómo este joven, que al mismo tiempo es crítico de la guerrilla, digo, no va por ahí porque las acciones pueden repercutir en la escuela, al mismo tiempo te apoyo. ¿En qué los apoyó? Las preguntas ahora y después hacemos una ronda de respuestas, si les parece. Bueno, los felicito, me parecen muy interesantes todas las ponencias, sobre todo por lo que aportan, pero más aún por las preguntas que generan. Creo que eso sería muy loable seguir trabajando sobre eso. Y en relación a las preguntas que generan muchas de sus ponencias, me parece que sería muy interesante que trabajáramos, porque también es un tema que me interesa mucho, la vinculación de los movimientos sociales, que en este caso sería el 68, y la actividad de las organizaciones políticas al interior de los movimientos sociales, que es lo que estamos viendo y que realmente es un campo poco trabajado, pues tal vez por la escasez de fuentes, o porque no las hemos buscado, o porque no nos hemos preguntado al respecto, ¿no? Entonces eso creo que es un campo muy interesante y que puede dar muchos frutos y explicarnos algunas de las problemáticas que se ubican aquí. Número 2, quisiera preguntar de qué año son los Madera Viejos. Eso creo que es importante para ubicar. Y en relación a, bueno, aquí se hizo una afirmación en términos de que lo local determina mucho la participación. Habría que matizarlo porque muchas veces creo que si bien es cierto lo local cataliza, también casi siempre quienes inician los movimientos son personajes que tienen vínculos, una mirada más amplia, vínculos con lo nacional y a veces con lo internacional. Sería cosa de meternos a investigar un poquito más al respecto para ver. Nada más, gracias. Bueno, yo tengo una pregunta un poquito más amplia. Considerando pues que el discurso hegemónico que prevalece sobre el 68 va como más hacia lo institucional, hacia lo político institucional, que es el asunto de la democracia y todo esta concepción, ¿no? Más de la civilidad, ¿no? de lo que hace algo cívico, que creo que los partidos políticos son los que se posicionaron finalmente con lo del 68, con las guerrillas. ¿Cómo quedan en estos entramados? ¿Cómo queda? Porque finalmente la posición guerrillera era como el otro extremo, ¿sí? Unos son los reformistas, otros son los radicales. ¿Cómo quedan las guerrillas a 50 años del 68 en este momento posicionadas en el espectro político?
¿sí? Porque digo, estamos en una transición que reivindica el 68, pero hasta dónde las guerrillas hacen suyo todo esta movilización social. Primero que todo, pues agradecerles las ponencias, todas ellas muy interesantes. Tenía una pregunta ya un poco pensando también en la mesa anterior, frente como a esta lectura generacional, un poco también con respecto a la última ponencia, pero lo veo en general en todas ellas como de alguna manera hay una identidad generacional o un traspaso de identidades. Pienso, por ejemplo, en la identidad estudiantil, y cómo se da como este paso a una identidad guerrillera y pasando un poco por las lecturas que hacías del periódico Madera, una identidad obrera o una reivindicación obrera relacionada con lo estudiantil. Me parece que hay como que sería interesante hacer una lectura generacional y no sé cómo pues ustedes lo ven. También en el caso en general en Argentina de relación entre las guerrillas urbanas o muchas de origen estudiantil, no es el caso único en México, sino pienso en Tupamaros o en el caso en Colombia, pues de la relación entre algunas universidades, en particular, por ejemplo, la UIS con el ELN. Entonces, como esta relación generacional entre identidad estudiantil e identidad guerrillera. Y creo que también algo transversal a las ponencias que me parece que podría ser un poco más explorado es esta relación entre lo rural y lo urbano, que ya en la última ponencia se mencionaba, pero también en la primera, frente a cómo pues hay una relación entre una identidad también rural o unos orígenes más rurales y pasar al urbano. Y en el caso también del movimiento del 68, como ese centralismo que es lo que más se ha visto. Y por último, ya para la última ponencia, un poco como también ves este cambio de subjetivización y de identidad con el paso por la cárcel, porque creo que tus 3 entrevistados pasan por la cárcel. Gracias. Mi pregunta es para la compañera Itzel, en relación a ella hablaba de el análisis del periódico número 2, me gustaría como que pudieras como ejemplificar un poquito más sobre eso que mencionaban los compañeros de la Liga 23 de septiembre en relación al desarrollo de las contradicciones del movimiento estudiantil. Y mencionaste también tú algo sobre la huelga económica. No sé si me podrías como poner como una diferencia entre lo que es la huelga política, la huelga económica, si es posible en México que esos dos procesos se combinen. Y bueno, hoy en la actualidad, pues antes de lo ocurrido el 3 de este mes, pues ya hay muchos planteamientos en el movimiento social, en el movimiento político, que se habla de una huelga política general, se habla de una formación de un frente único nacional desde la lucha contra la reforma educativa, específicamente lo están convocando maestros de la CENTE y otras organizaciones. ¿Cómo ven ustedes en esta actualidad, después de 50 años de este movimiento tan importante? Esa es una pregunta para todos y todas. Si se están generando las condiciones objetivas y subjetivas para estos procesos contra las reformas estructurales. Y bueno, esa sería mi pregunta. Gracias. Si les parece, hacemos una primera ronda de respuestas y luego en todo caso se puede repreguntar. Okay. Miguel estuvo muy activo en la normal rural y en la reorganización de la FEXUM y ocupó posiciones destacadas en términos de dirigencia, ¿no? Y particularmente teniendo esas posiciones destacadas y con la simpatía que sí tenía con
sus compañeros que militaban en la Liga Comunista. Ojo, él se refiere sobre todo a los de la Liga Comunista, no a los de las FRAP. Podían tener muchas discusiones, muchas desavenencias, varias veces lo acusaron de pequeño burgués y de pinche reformista y etcétera, ¿no? Pero aún así tenían espacios de diálogo y la forma como muy concreta de apoyo, ¿no? Donde es muy palpable, yo diría que son dos. La primera de ellas es que mientras él fue dirigente, o mientras él ocupó cierta posición de poder, era posible que en Aguilera se alojaran militantes de la Liga que no eran estudiantes de Aguilera, ¿no? Entonces contribuía a mantener como oculto la presencia de esos militantes. Y la segunda forma, que es la más contundente, es que en 1974, si mal no recuerdo, puedo tenerlo mal, hubo una acción de estudiantes de Aguilera que eran militantes de la Liga en la ciudad de Durango. Trataron de expropiar armas de unos policías y la acción salió mal. Y uno de los compañeros de la Liga fue muerto en combate. Y el cadáver de él quedó tirado en el centro de Durango. Sus compañeros salieron huyendo, es decir, los otros militantes de la Liga que eran de Aguilera salieron huyendo. Y el cuerpo se quedó tirado en la calle. Con lo que eso implicaba en términos de si lo agarra la Federal de Seguridad lo va a desaparecer o la N cantidad de vejaciones que podían hacer sobre el cuerpo. Y entonces Miguel, siendo dirigente, organizó la toma de camiones desde Aguilera para ir a recuperar el cuerpo de ese compañero caído. Y lo recuperaron, se lo llevaron a la Normal, en donde lo resguardaron por un tiempo con dos propósitos, tanto que no se los quitaran, como, bueno, hacer como un velorio, ¿no? Y después lo entregaron al pueblo de donde él era. Es decir, hay como este tipo de formas de colaboración. Además, él participaba también en las lecturas y en el entrenamiento militar, ¿no? La otra cosa que quiero decir brevemente es esto entre lo urbano y lo rural. Cuando uno estudia subjetividades, puede entender otro nivel de relación entre lo urbano y lo rural en las guerrillas, esta división tan tajante que hemos hecho de guerrilla urbana, Liga Comunista, guerrilla rural, Lucio, Genaro. Algunos dicen que el MAR, porque es la más incómoda, ¿no? Está de los dos lados. Lo que yo creo es que cuando uno estudia subjetividades puede entender que las organizaciones son mucho más complejas que lo que los dirigentes han mostrado, ¿no? Todos mis entrevistados vienen del medio rural, pues, y todos ellos llegan a una guerrilla urbana, ¿no? Y dentro de una guerrilla urbana promueven cosas que para ellos son indispensables en términos de cómo piensan la organización política, cómo piensan la estrategia, ¿no? Y una de ellas, por ejemplo, es el trabajo de base, que era tan nodal en su subjetividad, no solo por su paso por la Normal, sino por toda su trayectoria. Y particularmente Camilo trata, ya cuando había entrado a un grupo armado, trata de regresar al magisterio, y luego no lo consigue. Luego pueden encontrar por entregas mi trabajo para que vean eso. Y luego no lo consigue, pero el propósito era particularmente darle un asidero social a esa organización que trabajaba en Guadalajara, ¿no? Irse a la sierra de Jalisco o irse a la sierra de Durango, ¿no? Y ya, listo. Ya, muy rápido. Sí, concuerdo, compañera Edna, con lo que he dicho de que habría que buscar más en lo local y lo particular, cómo determina esto. Pero sí, de alguna manera quizás el análisis que en mi caso presento tiene algunas falencias, pero también es producto de esto, de desmontar esta lectura, digamos, hasta totalitaria del 68 y ver que hay particularidades, porque incluso se llega a caer hasta en el chilangocentrismo, ¿no? El 68 como parte de todo, ¿no? Y bueno, lo hemos visto
que en Sinaloa tiene sus particularidades, Guadalajara, Monterrey. Entonces sí, también es un intento de desmontar esto, sí hace falta mucho trabajo, y como siempre también lo he dicho, hablar de este tema y del 68, siempre creemos que ya se dijo todo, y a la mera hora siempre termina faltando muchísimo más, ¿no? Con respecto a la pregunta del compañero, sí, bueno, la memoria del 68 que nos otorgó y nos brindó el PRD, ¿no? Gracias a ellos podemos tener nuestra asta a media bandera, a partir de que yo, Cuauhtémoc Cárdenas, se hace ahí el evento, bueno, también sale Mancera, eso es bastante interesante a rendir un minuto de silencio cuando el señor fue de los políticos más represivos que ha tenido la capital. Entonces, bueno, sí hay una instrumentalización de la memoria como político. Y la guerrilla, no lo sé, es una pregunta bastante difícil, ¿dónde queda, no? Creo que también al hablar de las memorias del Politécnico nos permite un poco hablar de la memoria de la lucha armada. No es que sea privativa la radicalidad del Politécnico, pero es donde está ahí. Hay que ver quiénes fueron los que enfrentaron a los granaderos y a los policías. Mayoritariamente siempre fueron el Politécnico, las vocacionales, el casco de Santo Tomás. Tiene el hecho de que se haya escogido Tlatelolco para la situación, lo acaecido el 2 de octubre, también tiene un valor simbólico. Recordemos que muchos de los familiares de la unidad Nonualco Tlatelolco también les aventaron hasta macetazos a los granaderos. Entonces también era una forma simbólica de imponer el poder, y creo que sí la memoria quizás de la guerrilla tendríamos que esperar también que hablen muchísimo más compañeros, muchísimo más instituciones, y pues también han hecho el esfuerzo los compañeros, ¿no? En los encuentros que han tenido sobre este tema, las investigaciones que tenemos, creo que es por ahí. Y lo que mencionaba la compañera de lo de los lamentables hechos del 3 de septiembre de los porros, ¿no? Esa pregunta es también un poco difícil de contestar. Hoy me la hicieron mis alumnos a los que les imparto clase, no sé, no tengo todavía los elementos. Creo que es un hecho que va a la par, quizás sí se puedan ¿cómo decirlo?, tocar estos dos asuntos y darle de alguna manera lo que vimos en el rectorial le dio la teatralidad que no se necesitaba en ese sentido. Creo que de alguna manera ya le explotó el petardo al rector. Entonces vamos a ver qué situación, cómo lo catalizan los compañeros que están saliendo a marchar. En ese sentido, bueno, pues también creo que tiene todo nuestro apoyo, ¿no? Y bueno, sería como brevemente. Hola, de todos modos se escucha porque está chiquito. Igual que Illich, concuerdo con la pertinencia de el objeto que propone Edna Ovalle sobre las organizaciones políticas dentro del mismo movimiento. Y en general me parece que este cincuentenario nos permitió abrir la mirada a N cantidad de objetos posibles, afortunadamente, ¿no? El hecho mismo de estar aquí hablando de cómo el 68 fue significado o cómo influyó en la generación armada o los que se fueron por esta vía, ya es significativo de que no está circunscrito solo a una memoria o solo a una posible lectura, ¿no? Me parece que es justamente una necesidad ver cómo a la luz de las décadas, pues un acontecimiento histórico tiene ya otras dimensiones, que otros discursos están ahí circundantes, que no habían sido retomados y que también pueden ser objeto de estudio, de análisis o de discusión de café, ¿no? Yo en ese sentido estoy retomando justamente el informe de gobierno de Díaz Ordaz del 1 de septiembre, planteó que lo que los jóvenes necesitaban y estaban requiriendo era una reforma educativa. Y de ahí se empezó a sedimentar en la prensa de la época
que efectivamente las demandas, aunque no tenían nada que ver la reforma educativa con el pliego petitorio, se empezó a dar una reforma, se empezó a orquestar una reforma educativa en el nivel superior con esa intención, ¿no? Como de darle un giro, darle una vuelta, despolitizar las demandas y pum, vale. El siguiente sexenio tenemos una de las reformas más gigantescas con Luis Echeverría, ¿no? En términos educativos, centrada en educación superior. Entonces, bueno, hay un montón de miradas que algunas han sido un poquito soslayadas, nos hemos centrado mucho en el DF, qué pasó el 2 de octubre, y bueno, vamos en este cincuentenario justamente abordando otros objetos posibles, que ya se han venido produciendo en los últimos años, pero que ahorita tienen, ¡pum!, ahí está el resultado de lo que se ha estado produciendo estos últimos años, ¿no? La demanda económica, la huelga económica en los maderas, en el discurso de Oseas, tiene que ver con las demandas salariales de los grupos específicos de trabajadores, siempre mediada por sindicatos o líderes corrompidos en términos de Oseas, o con invasiones de tierra, actividades que tienen más que ver con las cuestiones económicas, ¿no? La huelga política envolvente, como le llama Oseas, incluye esta forma, pero desarrolla otras, ¿no? Desarrolla bajo el argumento de la reapropiación del tiempo invertido en el trabajo, ¿no? El tiempo que el trabajador debía estar en una fábrica o en su centro laboral desarrollando las actividades propias de su trabajo. Al haber una huelga política envolvente, sale y invierte todo ese tiempo en la organización política. Esta inversión de tiempo en otras actividades le permite desarrollar su propia táctica y su propia organización en términos de Oseas, es decir, los mítines relámpago, el combate callejero, la organización con las comunidades, etcétera. Incluyendo incluso también pues obviamente el dejar de asistir a la fábrica incluye pues también una parte de huelga, la parte de la huelga económica. Por eso dice la huelga política es mucho más envolvente que la meramente económica, ¿no? Al utilizar ese tiempo en su actividad y en su formación política, desarrolla su propia táctica y su propia organización, que en este caso, en la lectura de Oseas, es justamente el terreno de la insurrección generalizada, o sea, la guerrilla, ¿no? Eso, bueno, ya no me dio mucho tiempo de comentarlo porque mi texto es larguísimo, pero esta es la idea que, gracias a tu pregunta, me permites profundizar, ¿no? Dentro de esas luchas específicas, pues está, como dice Illich, todo lo que hicieron los politécnicos en el 68, los combates de los primeros días, que, ¿cómo se llama el del Colmex? Bueno, es un autor que tiene un artículo buenísimo justamente sobre los combates en los primeros días del movimiento. Y Sergio Cermeño mismo lo dijo unos cuantos añitos después del 68, ya había estas expresiones violentas desde los primeros días en el movimiento. Expresiones que no habían sido tematizadas, analizadas, trabajadas, pues dice por ahí, me parece que Jardón, por el trauma de la represión, ¿no? Del 2 de octubre. Entonces, bueno, ahora ya 50 años después, pudo haber sido antes, ¿no? Bueno, creo que es lo que yo puedo comentar de las preguntas que... sí, perdón. Entre 72 y 73, entre 1972 y 73, y de hecho, pues se coincide con la conformación de la Liga, con la redacción del Cuestiones, están como traslapadas la redacción de los documentos centrales. Gracias. Bueno, ya por cuestiones de tiempo también me sumo a lo que ya todas comentaron. Yo creo que efectivamente el reto es mayúsculo, lo que propone Edna
el sentido de cómo tejemos ese diálogo de ida y vuelta de lo local a lo nacional y de lo nacional a lo local. Yo sí podría atreverme a decir que en lo local es donde se elaboratoriza el proceso represivo que devino en el 68 Ciudad de México, por ejemplo, ¿no? Y que efectivamente parte de la invitación a desmontar esa narrativa triunfalista del 68 como paradigma de la democracia tiene que ver que sí es parte de una prebenda, de un Estado perverso que con la guerrilla dio amnistía, con la guerrilla da reforma política, y todo metido en el costal a partir del 68, y que efectivamente reconoce esos excesos de violencia política y dice, sí, la regamos, fuimos muy represivos, pero lo aceptamos. Pero ahí clausura, en términos históricos, en términos de una línea diacrónica, un ejercicio político represivo que fue brutalmente mucho más violento y proporcional del 68 a la guerrilla urbana. Y yo creo que ahí sí el proceso de la memoria y las narrativas de la represión de la guerrilla urbana, y sea rural y sea urbana, están en deuda y están en déficit de esto que tú mencionabas, precisamente. ¿Quiénes son los que han patrimonializado el tema del 68 cómodamente? Partidos de izquierda, cuando un PRD nunca resignificó ni siquiera la guerrilla urbana. Y no fue sobre el 68 que les llega la reforma política, ni la ley de amnistía, fue por el proceso de la guerrilla urbana, no tanto rural como urbana. Y ahí hay una lectura que a mí me parece interesante y con cuidado. Ahora espero pronto compartirlo, estoy realizando una historia intelectual del movimiento armado socialista, donde efectivamente las lecturas de Ramos Zavala y Oseas paradójicamente no están analizando la represión ejercida en el 68. Están haciendo un análisis de la crisis política de la izquierda para dirigir el movimiento y darle un encauzamiento. No están viendo la represión, están viendo la crisis del PC, están viendo la crisis de la JC, y ahí los impactos locales del 68 a la guerrilla son importantes, porque las tesis de la Universidad Fábrica, la tesis de la Universidad Puebla, etcétera, etcétera, fueron redactadas a partir de problemas locales, no de problemas nacionales. Yo creo que ahí sí es interesante pensar el 68 en términos de lo local y cuáles son la lectura de esos intelectuales que estaban viendo el 68, ¿no? Y cómo leyeron también el 71. Me parece ese tema trascendente, importante. Y por último, una provocación a la compañera que decía sobre las generaciones. Yo creo que, igual como plantea Edna, hace falta un estudio bien interesante transgeneracional de los 68 en un elemento que a mí me gustaría nada más poner aquí. ¿En qué se desempeñan y en qué trabajan los de la primera generación del 68? ¿En qué se desempeñan y en qué trabajan los de la generación del 99? Para poder hacer una prospectiva del estallamiento de la latencia de los 68 actualmente. Pero yo con eso ahí pararía. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos aquí la mesa. Les recuerdo que después del receso a las 16 horas tenemos en el auditorio las disidencias contra insurgencias. Muchas gracias. Igualmente, a las 7:30, para esto del vínculo con la coyuntura inmediata, hay un conversatorio en el auditorio. Eso no está en el programa, por eso es importante, pero es con estudiantes que actualmente están participando en la interuniversitaria, y a 7:30, aquí en el auditorio, 7:30. Es la última del día de hoy.